Feliz, feliz domingo, gente linda, gente bonita que se conecta en Domingo de Live con María José. Yo súper contenta. Encontrarme contigo es algo maravilloso porque es un día de un encuentro especial. Ustedes no se imaginan la emoción que a mí me causa conectarme con ustedes. Saludos a Psicóloga Milagros, saludos a Will. Tenemos a tanta gente bonita que se conecta y qué cantidad de preguntas interesantes realizaron durante el posting de este tema, que ya vamos para la segunda parte. ¿Y qué temas trataremos en el día de hoy? Ya se los voy a presentar. Aquí lo tenemos. Y ahí está, Domingo de Live con María José, donde el encuentro es especial. Y tenemos un tema acerca del TDAH, es decir, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. La invitada ya la estoy sintiendo, ahí tenemos a Teresa Andrade y hoy trabajaremos cómo afectan las pantallas en el TDAH. Nos fuimos a la segunda parte, un tema de gran alcance y de gran valor, y hoy estaremos trabajando, abordaremos a profundidad un poco más y hablaremos acerca de lo que hablamos en la primera parte, acerca de qué es el TDAH, características, para más o menos nosotros refrescar esas ideas de ese live. Y también hablaremos de la clasificación, hablaremos de qué manera tiene un impacto las pantallas en la parte neurológica, cuál es el contenido más adecuado que deberían tener estas pantallas, porque tampoco podemos reprimir al niño totalmente del uso de las pantallas. Y sobre todo hablaremos del impacto que pueden tener la evaluación y el seguimiento de estas pantallas, de qué manera hay contenidos que alteran, de qué manera hay contenidos que son constructivos. Y tenemos a la gran invitada Teresa Andrade con todo TDAH, quien nos estará acompañando. Ya la voy a invitar, le voy a robar así solamente un minutito mientras voy colocando aquí el tema del día de hoy. ¿De dónde se están conectando, gente bonita? Vamos a ver mientras yo voy escribiendo aquí el tema, cómo afectan. Vamos a ver de dónde se conectan, gente bonita, las pantallas. Ok, vamos a ver aquí dónde se están conectando. Ya voy a leerles los comentarios en el TDAH. Ok, aquí vamos a colocar, vamos a fijar este tema. Y bueno, ahí quedamos. Ahí está Estela desde Colombia, Álvarez desde Venezuela, saludos a esas tierras tan bellas. Tenemos a Katie, tenemos a Barreto, tenemos a Álvarez, tenemos a todo TDAH, quien la voy a invitar en unos minutitos. Vamos a ver de dónde más se conecta y de qué manera están ustedes entrelazadas también con este interés del TDAH. Ahí tenemos a Irene desde España y tenemos a Plaza 86 también conectado. Saludos a todos, saludos a José Manuel y a toda esa gente maravillosa. Yo súper contento. Ustedes no se imaginan para mí lo que representan los domingos. Es el encuentro más especial con gente bonita como ustedes. Y ya yo voy a invitar a esa señora Teresa Andrade, quien está ahí esperando. Vamos a ver, voy a hacerle su invitacioncita a Teresa. Vamos a ver aquí. Voy a sentir a mi invitada ahí en pocos momentos. Vamos a esperar aquí a esa invitada Teresa Andrade, quien la tuvimos ya en la primera parte y en otros temas interesantes. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, muy bien. Bueno, yo súper contenta. Nos fuimos a la segunda parte de este tema y fíjate que a mí me llama mucho la atención porque el trastorno de déficit de atención es uno de los trastornos que hoy en día se habla muchísimo porque hay una sobrepoblación y es tan importante darnos cuenta de que ha incrementado y al mismo tiempo estos aparatos electrónicos, esos teléfonos, computadores, bueno, ahorita hay tanta infinidad de aparatos electrónicos que es difícil controlarlos totalmente, pero hoy estamos aquí para poderle resolver esta situación tan particular a esta gente linda que bueno, que definitivamente no podemos reprimir los aparatos electrónicos porque es algo de sobrevivencia, pero tenemos que saber cómo manejarlo. Tenemos aplauso 86 que nos dice que se está conectando desde Aveiro y gente bonita como Maureen. Y bueno, aquí vamos a ver, porque esta gente está con muchísimas preguntas. Aquí vamos a ver cómo nos va en el día de hoy. Fíjate, Teresa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar otro domingo nuevamente aquí en compañía mía?
Muy bien, muy feliz de que me hayas vuelto a invitar y estar un ratito compartiendo con vosotros. Bueno, fíjate que el tema de hoy, como te dije, es de gran valor por lo mismo de que hay un incremento, de ver cómo también incrementa la tecnología y de que una u otra manera estos chicos les gusta tanto y la importancia de cómo estas pantallas afectan o pueden ser también beneficiosas. Ahora, estos niños son, por lo general, niños muy creativos, niños muy, en algunas categorías, si hablamos de la clasificación, hay unos que son muy hiperactivos, hay otros que tienen déficit de atención y de concentración, y más que todo, todos tienen esto, pero hay unos que tienen una hiperactividad y otros que están sin hiperactividad. Ahora, podríamos decirnos más o menos el estándar de características que engloba el TDAH. Bueno, con TDAH, como muchos sabéis, nos estamos refiriendo a un patrón de comportamiento persistente con hiperactividad e impulsividad o con déficit de atención. También pueden aparecer ambas características. Es importante aclarar que muchos padres todavía tienen dudas cuando dicen mi hijo no puede ser un TDAH porque no tiene hiperactividad. Bueno, es que hay un subtipo que es el déficit de atención y no tiene que venir con hiperactividad. Entonces, pues esta agrupación, esta clasificación es importante conocerla. Otra característica que hay es que es un trastorno que inicia en la infancia y que antes se pensaba que terminaba ahí en la infancia. Ahora sabemos que la mayoría de las personas van a continuar con algunos síntomas en la edad adulta, ya con menos repercusión, pero van a continuar. Entonces, bueno, es importante identificarlos, tratarlos y que también los adultos que son TDAH, pues que conozcan lo que tienen y saber cómo tienen que trabajar con esos síntomas. Ok, fíjate, aquí tenemos ya un comentario, nos dice aplauso 86, aparatos electrónicos como la tablet, celular, el PSP y el televisor. Debemos incluirla en estos aparatos que alteran el espectro sensorial. Sí, fíjate, todos estos sí, e inclusive existe hasta otra gama hasta los juegos electrónicos, que también tienen las consolas de video, que tienen una connotación y mucha importancia en el déficit de atención. Ahora fíjate, tomando en consideración las características de este trastorno que nos han dado y vemos que existe una clasificación bien determinada y por tanto tiene mucha empatía lo que has dicho en cuanto a que muchos padres creen que porque no tienen hiperactividad no tienen TDAH. Y hay una categoría particular. Tenemos el déficit de atención, déficit que tiene atención, hay otro déficit de hiperactividad y hay otro que es combinado cuando hablamos de un patrón de dos trastornos al mismo tiempo, por decirlo, el trastorno desafiante con el TDAH o el autismo con el TDAH, esa combinación. Ahora, ¿de qué manera o qué características nos podrías decir, por ejemplo, del TDAH con déficit de atención, solo atención? De solo atención, pues para que los padres lo pudieran identificar, vamos a poner ejemplos del día a día, ¿no? Entonces, los niños que tienen déficit de atención son niños muy olvidadizos, son los típicos que se dejan material en el cole, se le olvida llevar una ficha, se le olvida anotar en la agenda los deberes, los profesores o los papás piensan que están todo el día en las nubes, ellos dicen, se distraen con una mosca, está el padre intentando que haga los deberes y continuamente el niño con cualquier cosa que pasa alrededor se lleva la atención y esto hace que se produzca una afectación en el rendimiento académico, que en muchas ocasiones es el motivo por el que acuden a consulta. No que ellos hayan notado algo muy importante a nivel atencional, pero sí porque ya viene con quejas de parte del profesorado porque el niño ya se está desconcentrando, están bajando las notas o está suspendiendo asignaturas, ¿vale? Ok, y ahora fíjate, si hablamos del déficit de atención con impulsividad e hiperactividad. Cuando hablamos de ese grupo estaríamos hablando del TDAH combinado, que tenemos, como bien has comentado, las características del déficit de atención con su posible repercusión académica, que no siempre existe, también lo comentamos porque muchos padres piensan que no puede tener TDAH porque va bien académicamente, ¿vale? Recordamos que hay muchos factores compensadores que pueden hacer que se minimicen las repercusiones de estas dificultades atencionales. Uno de ellos es el coeficiente intelectual. Tenemos varias publicaciones en el perfil de Todo TDAH hablando de ese tema porque es algo que genera mucho debate o mucha controversia entre los padres y cuando tenemos TDAH con alta capacidad pasa eso, que no se afectan las notas y uno cree que entonces no tiene el TDAH, ¿vale? Cuando sumamos los síntomas de hiperactividad e impulsividad lo que estamos aumentando son comportamientos con excesiva inquietud motora, también comportamientos de decir cosas o hacer cosas antes de pensar. Eso hace que se metan más en conflictos, tienen más peleas con los iguales, son más rechazados por el grupo.
y también es más fácil que tengan trastorno de conducta. Como habías comentado antes, el trastorno de conducta negativista desafiante se ve casi en la mitad de las personas con TDAH. Ok, ahora fíjate algo que a mí me llama la atención y que cuando hablamos de un TDAH combinado, por ejemplo, autismo con déficit de atención, trastorno desafiante con, ¿cómo se puede determinar? ¿A nivel de diagnóstico te refieres? Sí, Sí, a nivel de diagnóstico, normalmente lo que hacemos es hacemos una entrevista clínica, se analiza la historia por la que ha venido, qué están notando los papás en casa, qué están notando los profesores en el colegio, analizamos cómo se comporta el niño en la consulta, se hace una exploración física para descartar si puede haber una enfermedad orgánica de base de esos síntomas. A veces son necesarios pedir test que rellenen los profesores del cole, otras veces tienen que rellenar test los papás. Los psicólogos nos ayudan haciendo una valoración cognitiva, midiendo funciones ejecutivas y con toda esa información es con lo que al final vemos si cumple criterios para un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por el tema de que no hay una prueba médica donde podamos meter al niño y que salga el nombre de tiene un TDAH. Como sabemos que eso no pasa, no nos queda otra que basarnos en la información, en la exploración y en las pruebas complementarias de este tipo que estamos comentando, que sobre todo son valoraciones cognitivas, valoraciones de funciones ejecutivas, etcétera. pero fíjate la profundidad de cuando hablamos del combinado que trae tanta controversia, por decirlo así, porque existen unas características muy particulares de un trastorno y de otro trastorno, y es importante tomar en consideración que podemos presentar los dos trastornos, cualquiera de los que sean, pero hay que ver cuál es la repercusión del que tiene más incidencia en de repente la limitante, ¿no? Y trabajar con él para poder nosotros alcanzar más funcionabilidad. Aquí tenemos un comentario de Mila Fer 21 que nos dice, ¿por qué se asocia el TEA con el TDAH? El TDAH tiene más del 70, ya casi el 80%, según dicen los estudios, de comorbilidad con otros trastornos. Eso significa que cada vez que vemos un paciente con TDAH es más probable que tenga otro trastorno asociado a que no lo tenga. Dentro de estos trastornos asociados está el trastorno de conducta que hemos comentado antes, están los trastornos de lenguaje, están los cuadros de tics, de ansiedad y está el trastorno del espectro autista. Entonces está asociado porque es uno de los trastornos que viene en ocasiones con el TDAH y además que comparte muchas características con el TDAH. Comparte la inflexibilidad cognitiva, esa rigidez que tienen, comparten algunas carencias a nivel de habilidades sociales, comparte la inquietud motora, el déficit atencional, la afectación de funciones ejecutivas. Entonces, bueno, son dos trastornos que tienen muchas cosas en común y que en ocasiones vienen de la mano. E inclusive fíjate que es de importancia tomar en consideración que el déficit de atención puede conllevar inclusive el contacto no visual. Y estos chicos muchas veces tienen esta determinante que trae muchísima connotación, ¿no? Porque existen muchas características del trastorno del espectro autista son tan similares. La diferencia es que existe la incorporación social de uno es más viable que el otro, uno es más flexible que el otro, y ahí se ve la diferencia. Aquí tenemos a Plus 86 que dice, hablaste de algo que no conocía, actitud desafiante con hiperactividad. ¿Cómo determinas o consigues percibir ese comportamiento? Para identificar si hay un trastorno de conducta negativista desafiante, lo que hay que mirar es si hay un patrón persistente de comportamiento donde lo que exista es irritabilidad, hostilidad, rechazo a las figuras de autoridad, que pueden ser los padres en casa o los profesores en el colegio. Son niños que también se vuelven muy rencorosos, muy vengativos, molestan deliberadamente a los padres, a los hermanos. Ese patrón de comportamiento se debe mantener más de 6 meses y no ser achacado a ninguna enfermedad o a ningún cambio en la familia o que no haya habido ningún desencadenante. Cuando unido a una persona que tiene características de hiperactividad o de déficit de atención vemos este tipo de comportamiento, como sabemos que la mitad de esos niños lo van a presentar, bueno, hay que valorar este trastorno. Igualmente que he comentado que se pueden pasar test para ver cómo están afectadas las funciones ejecutivas, también se pueden pasar test para ver si se cumplen criterios de este trastorno si los padres lo están sospechando. Ok, fíjate que aquí María Elena Maruma, ella está haciendo un comentario que quisiera que tú lo contestaras, yo también quería completarlo. Dice, ¿cuáles serían esos test? ¿Hay algo que podamos hacer los papás? ¿Algún cuestionario?
Normalmente los test no los hacen los padres, se los dan los psicólogos, se los dan los médicos en la consulta. Los más sencillitos son los del SNAP 4, que tienen una parte para padres y una parte para los profesores. Y eso es fácil que se puedan encontrar en internet y son cortitos. Cuando ya lo va a hacer un centro especializado, ya se hacen otro tipo de test. Por ejemplo, un coeficiente intelectual se tarda varias horas en pasar y te lo tiene que hacer un profesional cualificado, no lo puede pasar un padre. La valoración de las funciones ejecutivas, igual, eso también lo tiene que pasar un profesional especializado. Pero hay pequeñas cosas que si uno quiere hacer un cribado o quiere saber si puede estar cerca del punto de corte, sí que puede repasar los criterios del SNAP 4 y verlo. Ok, fíjate la importancia de esta pregunta, porque esta pregunta a mí me llama la atención, por eso que quería participar en ella, es que si existe un estándar de un test como tal, hay test que nos orientan a saber si hay el trastorno de hiperactividad, pero no existe un test específico del trastorno de hiperactividad, porque por ejemplo hablábamos del DSM-5 hace mucho tiempo, pero el DSM-5 no es para evaluar eso. Entonces tenemos que tomar en consideración que existen test asociados a ver el patrón de comportamiento que nos puede referir si hay una alteración a nivel de la hiperactividad, de la atención y de la concentración. Y por supuesto estos cuestionarios que nos estás hablando, Teresa, son inferencias de comportamientos también, a ver si son repetitivas estas conductas que nos infieren que hay un patrón de hiperactividad. Ahora dice Belén Prullas, para que las personas mejoren su vida tienen que tomar una medicación. Lo que dice la ciencia es que se ha visto que hay un tratamiento farmacológico que puede ser efectivo en el 80% de los casos. Eso no significa que todas las personas lo tengan que tomar. Eso significa que hay que analizar cada caso de forma individualizada, ver la afectación o la repercusión que está teniendo en la vida del niño en los distintos ámbitos, a nivel académico, a nivel familiar, a nivel social. Se hace una valoración de la situación y luego se comenta a los padres lo que se considera que puede ser la mejor opción, pero no significa que TDAH va ligado obligatoriamente a tener que tomar un tratamiento farmacológico. Ok, fíjate que Aplas nos hace un comentario, Aplas 86, dice María José, me parece que en Portugal el personal docente y clínico no está bien preparado y la atención orientativa es muy pobre. Es preocupante el índice de casos que ha aumentado. Fíjate que, por ejemplo, desde mi experiencia que estoy aquí en Portugal, es una realidad, ¿ok? En donde es difícil como que manejar un estándar de preocuparse por poblaciones estandarizadas. En el caso del TDAH, lo han visto como una diversidad en donde, por ejemplo, el autismo ha sido tratado muy individualizadamente, igualmente como el síndrome de Down, pero en el TDAH, que ha aumentado muchísimo, no, se ve como algo muy asociado que nosotros podemos trabajarlo así y es preocupante. Lo que él dice totalmente es cierto, porque ¿qué ocurre cuando existe un déficit de atención? Simplemente un déficit de atención, tienen unas estrategias muy distintas a los otros trastornos. Por eso es importante buscar en las redes sociales, tenemos a ay, se me fue el nombre, a Teresa, que ella tiene su información acerca del TDAH específicamente, y es importante tomar en consideración que si hay características de otro trastorno asociado, estudiar uno y tener la base de otro para complementar en el caso de las personas que están aquí en Portugal y buscar la orientación. Yo me encuentro aquí en Portugal, podría orientarlo, pero es importante tomar en consideración que hay parámetros muy importantes. Yo estoy en el área de psicología y de psicopedagogía, pero también se requiere de neurología. Es muy importante este patrón que no podemos trabajar aislados, ¿ok? Déjame ver si aquí hay otro. Aquí tenemos a Jesse Borges que dice, en el TDAH la medicación es una buena opción. Lo que acabamos de comentar de las publicaciones científicas, lo que están objetivando es que es un tratamiento efectivo en el 80% de los casos. En el otro 20% no es efectivo o no se tolera por efectos secundarios. Pero el 80% que funciona, es verdad que los padres y los niños cuando son mayores lo dicen, que hay personas que refieren que eso les ha cambiado la vida. Entonces, como existir un tratamiento eficaz, existe, pero no significa que haya que ponerlo siempre, porque hay veces que hay ya población que está muy sensibilizada o que nos trae a un niño porque ya vemos al hermano y a lo mejor este niño ya se están viendo rasgos, empezamos a trabajar con él a nivel de terapia, pero no se empieza todavía con tratamiento farmacológico porque la situación todavía no lo requiere, ¿vale? Permite cierto manejo, entonces tampoco hay que asociar como lo tengo es que me van a tratar. No, depende del caso, depende de la repercusión, depende de cada niño y de cada familia. Ok, fíjate que aquí tenemos a Mariela Murana, que nos dice que si puedes repetir el nombre de esos cuestionarios que hablaste.
Vale, SNAP, S-N-A-P, guión medio, 4 números romanos. Ok, aquí tenemos a Jesse Borges, ¿cómo podemos ayudar a los padres? En el caso de los padres es necesario buscar apoyo de especialistas y sobre todo mantener algo muy específico. Por ejemplo, en el caso de Teresa, tenemos este tratamiento a nivel de neurología, a través de... Pero en el caso de psicología es importante manejar también lo que se llama la terapia conductual, en donde vemos que hay patrones muy repetitivos que podemos alcanzar la adquisición de conductas, que es lo más necesario, y el modelaje de otras que no son muy asertivas en este joven. Tenemos a Fátima Espinosa, cómo afectan las pantallas en la vida diaria de un niño con TDAH, eso lo vamos a ver a continuación. Y tenemos a Plaza 86, puede ser orientada esa conducta, tratamiento farmacológico o terapeuta. ¿Se mantiene esta conducta en el tiempo o solo en la niñez? Él está hablando de la conducta desafiante hiperactiva. En el 80, vamos, cuando tenemos la parte de negativista desafiante, ¿nos estamos refiriendo a esa parte? Sí. Sí. Esa parte, el 85% mejora después de la adolescencia, ¿vale? Solo el 15% se mantiene con síntomas de trastorno de conducta, digamos, de los 18 años en adelante, que ese es el grupo que más nos preocupa porque es el que se relaciona con otro tipo de cosas que no nos gusta asociar al TDAH, ¿vale? Se relaciona con el tema del abuso de sustancias, se relaciona con más riesgos de accidentes, con más riesgos de cometer algún delito. Entonces, lo que queremos es que cuando aparece, tratarlo precozmente, ya sea farmacológicamente, con terapia, tratamiento combinado, y estar dentro del grupo de ese 85%, que es algo temporal y que una vez que pase la adolescencia, ya no va a estar con nosotros. Y fíjate que hay un detalle, sobre todo en estos niños pequeños, de tener este desafío, cómo es importante trabajar la parte de la medicación, porque no solamente en cuestión de las conductas, sino en el desgaste físico que ellos llegan a tener en su vida, entre tanto darse golpes, entre tanto desafiar, que inclusive cuando llegan a la adultez tienen un desgaste físico terrible, que este también es un encaje muy importante que deben saber los padres. La medicación no solamente para regular un comportamiento, sino para darse cuenta que él tiene que tener una mejor calidad de vida, porque él mismo está sufriendo este desafío. Aquí tenemos a Marieli, cómo buscar esos test en internet. Poniéndolo directamente en Google, si luego escribes el nombre del test y le das a imágenes, suelen salir las copias de los cuestionarios. ¿Ok? Yesenia Borges dice, ¿cómo podemos ayudar a los padres en el desenvolvimiento de nuestros hijos? ¿Para mí? Ok, yo la puedo contestar. A ver, a los papás, es que es un tema muy amplio. Entonces, a ver, a los papás intentamos darle algunos tips o algunas recomendaciones cuando vienen a consulta, ¿vale? Muchas veces vienen con la idea equivocada de, es que el niño lo hace para fastidiar, es que él sabe lo que hace para hacernos saltar, es que no para de molestar. Entonces, muchas veces todo parte de un cambio de mentalidad, de cuando sabemos que el niño tiene un trastorno y no está haciendo todo eso para fastidiar, que es lo que piensan muchos padres cuando vienen por primera vez y están empezando a hablar del tema del TDAH. También les pedimos a los papás que lean, que se formen acerca del trastorno, porque es la única manera de que realmente pueda cambiar su mente. Yo los tengo un rato en la consulta, pero no vivo con ellos, y si ellos no trabajan sobre esa información e intentan entender y comprender lo que está pasando por esa cabeza de ese niño, es muy difícil tener una actitud empática y no reactiva, que es lo que se intenta para no empeorar las cosas en esta situación. Luego también seguir, pues eso, es un tratamiento de terapia, seguir las revisiones del neurólogo, que te puede recomendar si en un momento se han pasado ciertos límites y sería recomendable la medicación. Puedes hacer preguntas de la medicación, si hay problemas con la medicación se hacen ajustes, se retiran, en fin. Pero es sobre todo información, terapia, tratamientos, esos serían los bloques principales. Fíjate que una de las cosas que es importante es concientizarse del trastorno, que eso es lo que a veces cuesta mucho a los padres. Hay que concientizarse y yo por lo general cuando estoy ante un equipo siempre me toca a mí dar el diagnóstico y siempre le digo a los padres que esto es un trastorno que nace y pertenece a la persona, pero que nosotros tenemos la oportunidad de regular cierta cantidad de patrones de comportamiento y mientras más pequeños es más fácil de modelar.
Eso es importante tomar en consideración. Y hay algo importante. Yo no puedo quedarme simplemente con una terapia, porque si hay un tratamiento o neurología están en el patrón, mínimo cada 6 meses él debe asistir a neurología. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de medicaciones, estamos hablando de cambios, y algo que quería ser muy resaltante en este live era que cuando hablamos del TDAH y existe una medicación y existen cambios de comportamiento, nosotros tenemos que pensar primordialmente en la medicación. Entonces, no irnos a otros campos, porque ¿qué pasa? Empezamos a buscar luces por donde no es el camino y realmente es allí. Y tomar en consideración de que el TDAH es algo normal que le puede ocurrir a una persona, como igualmente puede tener una persona diabetes y tiene que mantenerse en un control. Y nosotros como padres somos el que tenemos el 80% de los niños. Es decir, yo tengo que empatizar con lo que tiene mi hijo y darme cuenta de que yo debo mantener las pautas de los especialistas, porque el engranaje no se da solamente porque el especialista lo vea 1 o 2 veces a la semana. ¿Ok? Aquí déjame ver si hay otro comentario. Aquí tenemos a Patricia Alejandra que nos dice: mi hijo fue diagnosticado con TDAH desde los 4 años. Tiene dificultad para relacionarse y problemas transensorial, entre otros. ¿Cómo puedo saber si mi hijo también tiene TEA? Pues si llega al punto de que por la afectación a nivel de relaciones sociales, por los intereses restringidos, por la inflexibilidad cognitiva, por una serie de cosas, pensamos que ese patrón de rigidez y de afectación de área social puede ser lo suficientemente importante para ser una entidad aparte y no ser secundario al TDAH, habría que hacer una valoración secundaria de ese segundo trastorno. Nos pasa habitualmente en la consulta que nosotros podemos empezar viendo a un niño porque pensamos que tiene TDAH y a lo mejor en alguna de las revisiones vemos que algo no va bien y detectamos que había una dislexia ahí metida, que había un trastorno de ansiedad ahí metido y tenemos que volver a revalorar a ese niño en ese momento que estamos identificando esos síntomas. Entonces, en el caso que estás comentando, tendrás que comentarlo con su terapeuta y si le tienen que pasar alguna valoración específica sobre los rasgos TEA, pues que se le pase. Porque tenemos muchos niños que, bueno, que sus diagnósticos tienen puesto TEA y TDAH, se pueden tener las dos cosas. Y si solo nos quedamos con TDAH y no estamos tratando lo otro que también existe, al final le estamos haciendo un flaco favor al niño, porque no lo estamos atendiendo completo, estamos atendiendo solo una parte. Ok, y una cosa que es importante tomar en consideración, buscar un especialista que sea en materia del TEA, en que él te aplique lo que es la prueba del DSM-5 y ahí puedan sacar patrones específicos del autismo, porque como bien lo dijimos al inicio, hay muchas características que son similares y hay como que hay que ir buscando y buscando piecitas a ver qué encaja con cada uno. Porque, ¿qué pasa? Son muy similares las características. Por tanto, yo les recomiendo que busquen un especialista en materia del autismo. Ahora, aquí tenemos a Jessica que nos dice: mi hijo tiene TDAH con buenos resultados académicos, pero tiene mucha ira e impulsividad. ¿El tratamiento podría ayudar a controlar tanta ira e impulsividad? Sí, muchas veces pasa eso que estás comentando. Niños que tienen un coeficiente intelectual alto no tienen afectación a nivel del rendimiento académico, pero sí que se afectan las otras áreas que suelen tener los TDAH y que no dependen de la capacidad cognitiva, como es esta parte de la conducta. De hecho, muchas veces el tener una alta capacidad empeora la parte conductual, porque la gente con alta capacidad es muy inflexible. Cuando uno la inflexibilidad de la alta capacidad con la inflexibilidad del TDAH, tengo una bomba de relojería en casa. Entonces, en este caso que estás comentando, sí, el tratamiento se pone si se altera algún ámbito de la vida del niño y la conducta, la ira, se considera que está alterando el ambiente familiar o no sé si también tiene afectación en el ámbito social, pero solo con que se afecte el ambiente familiar ya es suficiente para comentar el caso con el especialista y valorar el tratamiento porque sí que es efectivo cuando estos cambios conductuales son secundarios al TDAH. Sí, muy importante algo, cuando existe este alto nivel de funcionamiento, es que una vez que él sea evaluado por un neurólogo y existe una medicación específica para este tipo de emociones que está presentando, modelar este comportamiento de la flexibilidad por parte de otro especialista en el área de psicología que pueda ayudarte a que él se sienta orientado. Y algo importante es tomar en consideración, como lo dije al inicio, que al ser medicado y volverse a presentar
este patrón de ira e impulsividad, volver a ir al neurólogo a ver qué puede estar alterando. También hay algo importante que no hemos mencionado, que es el desarrollo o el proceso evolutivo del niño. ¿Qué pasa cuando entran en la adolescencia? El cambio es totalmente abrupto, porque ya existe esa impulsividad del TDAH, pero más el descontrol hormonal existe mucho más. Entonces tenemos que tomar en consideración de que primero tenemos que manejar el estándar de la paciencia y darnos cuenta de que aquí hay dos condiciones: adolescencia con impulsividad más TDAH, y que esto tiene que ser regularizado con una medicación. Aquí dice Mariela Bel Rey que existen en Estados Unidos, amén, clínicas de algo muy nuevo. Déjame ver si aquí hay otro comentario. Dice aplauso 86, María José. Diego envía saludos. Aquí dice Paco Am 55, parece existir un consenso en la limitación del uso de las pantallas en edades tempranas. Pero ¿cuál sería la estrategia en adolescentes donde no aparece fácil la restricción importante? Nos metemos ya con eso, lo dejamos para luego, con las recomendaciones de pantallas. Bueno, no, vamos a seguir aquí con este tema. Lo que quería era ver si había otra. ¿A qué edad el niño es más conveniente hacer el diagnóstico seguro del TDAH? A partir de los 6 años es la edad indicada. Por debajo puede haber síntomas, pero hay que esperar a que el cerebro madure por lo menos hasta los 6 años. Aquí hay otro de Marielis que dice: el TDAH puede afectar el control de esfínter por el déficit de atención. ¿El control de esfínter, me has dicho? Sí. Sí, hay relación entre el TDAH y la enuresis nocturna, que es la falta de control de esfínteres, ¿vale? Y se debe a la inmadurez, no al tema de la atención. Ok, aquí hay un comentario que ya nosotros hablamos de este tema de si existen niveles de TDAH. ¿Podrías mencionarles cuáles son? Que eso ya lo hablamos. Normalmente nosotros lo que hacemos es clasificar en los 3 subgrupos más que poner un nivel, ¿vale? En algunos informes yo he leído que ponen grado leve, grado moderado, pero realmente eso no está validado que haya que poner un grado. Lo que hay que clasificarlo en un subtipo. Ok, aquí tenemos, en los colegios hay mucha desinformación. En el caso de mi hija, los profesores y directivos la tienen de vaga, la tildan de vaga y que no les gusta estudiar. Eso pasa, vamos, aquí en España es algo frecuente que comentan los padres cuando vienen. Todavía hay mucha desinformación con respecto a este tema. Entonces, cualquier niño que se sale un poquito de la norma, o es vago, o es maleducado, o es que sus padres no le ponen límites en casa y ya está. Y es la historia que tenemos todos los días. Esperemos que el mensaje vaya calando y que ante esos síntomas la gente se plantee hacer una valoración o comentar algo a los padres o llevarlo al equipo de orientación escolar para que valoren a ese niño, en vez de hacer esos comentarios. Ok, Francis nos dice que si puedes escribir por favor el nombre de los test, que no se quiere equivocar. Vale. Ok, aquí voy a leer el otro comentario de aplauso 86, porque siempre habla de que los diagnosticados con TDAH tienen problemas de sueño. Mi hijo consigue dormir bien. Fíjate que esto es un estándar también. Nosotros no podemos clasificar que el TDAH en todos son iguales, ¿ok? Porque ¿qué ocurre? Hay niños con TDAH que tienen tanta cantidad de impulsividad que al dormir quedan dormidos totalmente, pero sin embargo siguen moviéndose, de hecho es una de las características bien determinantes cuando en el sueño no terminan de conciliarlo totalmente tranquilo, pero hay unos que no, porque simplemente podemos hablar de que no existe hiperactividad. Déjame ver si aquí existe otro comentario, creo que no. ¿Ok? Entonces, fíjate, tomando en cuenta que ya hablamos de la clasificación y las características de cada grupo, las áreas más comprometidas por lo general en el déficit de atención es hablar del área de atención, de concentración y de memoria. Es decir, la área que está más afectada es el área cognitiva. ¿Nos podrías comentar por qué específicamente el cerebro se afecta en el TDAH, en el área cognitiva? Bueno, se afecta al área cognitiva porque realmente en el TDAH lo que tenemos es un retraso en la maduración de un lóbulo cerebral. Entonces, como hay un retraso en esa maduración que sucede años después de lo que sería lo normal, vamos a tener esa afectación cognitiva porque ese lóbulo que va madurando más lento se encarga de las funciones ejecutivas, se encarga de la organización, se encarga de la atención, de la planificación,
de la inhibición de respuesta, y todo eso es básico para el aprendizaje. Entonces, el retraso en la maduración de ese lóbulo cerebral va a tener una repercusión atencional, de aprendizaje y de madurez en general en ese niño. Ok. Ahora fíjate, aquí tenemos un comentario de MGO. Dice, a mi hijo fue diagnosticado TDAH, solo se despierta una vez a la noche, pero cuando está mucho rato parado se duerme. Puede ser que el esfuerzo en la clase por prestar atención es ese fenómeno. Normalmente no. Lo primero que hay que pensar cuando el niño se está quedando dormido en clase es que no esté descansando bien. Ahí habría que ver, valorar cada niño necesita una serie de horas para dormir, y hay tablas que también se pueden encontrar en internet donde te dice para cada edad del niño cuántas son las horas recomendadas. Hace unos días me vino a mí en consulta un niño así parecido, y cuando pregunté, el niño se estaba quedando dormido de 12:30 a 1 de la mañana y lo estaban levantando a las 7 para el instituto y demás. Entonces, claro, 6 horas en un niño que está en edad de aprendizaje, y aparte es que es un niño, que es que no debe dormir 6 horas, es un motivo suficiente para que estuviera cansado y hiciera esas siestas durante las clases. Entonces, eso es algo que hay que valorar. Pero también te puede pasar al inicio de alguna medicación, de algún tipo de medicación, que los primeros días tengas un poco más de sueño, pero suele ser algo pasajero, 3-4 días y desaparece. Entonces, lo más frecuente es ver si está empezando con una medicación, ver si está durmiendo lo suficiente. Hay melatonina y otros suplementos que pueden ayudar a acelerar la fase o la hora de dormir y disminuir los despertares nocturnos, ¿vale? Podemos dormirnos a nuestra hora, pero si nos estamos despertando por la noche y estamos un montón de rato despiertos por la noche, igualmente no descansamos. Entonces, son cosas que tenemos que valorar. En los niños con TDAH, la falta de sueño acentúa los síntomas. Voy a estar más inatento, más hiperactivo, más impulsivo, y me voy a aburrir más cuando esté en clase. A mí ya me cuesta concentrarme, y si estoy cansado ya ni hablemos, ¿vale? Exactamente, y una de las cosas es ponderar si él está cambiando esta parte de los horarios del sueño. Porque, ¿qué pasa con esto? Si el niño está dejando de dormir en la noche, tenemos que empezar a ponerlo a dormir en la noche, que él se dé cuenta que tenemos que invertir el proceso, porque incluso yo tuve una experiencia de un niño que cuando lo llevábamos a cepillar era tanto el sueño que tenía que él se caía. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Y también hay un aspecto importante. De no conciliarlo, tenemos que ver qué sustancias también ingieren, porque también si ingieren Nestlé, ingieren Coca-Cola, ingieren estas sustancias que no son para nada buenas, o exceso de azúcar, también altera la hiperactividad y él puede llegar a ciclos de vigilia. Entonces tenemos que estar claros, y algo importante en el TDAH, establecer una rutina de que el sueño es a una hora estándar y buscar la manera que sea así. Ahora tenemos saludos a la señora María Dolores Espina. Tenemos a Cristi que dice, ahora han detectado a mi hijo con TDAH con 10 años y le han mandado medicación, pero dice que se encuentra raro con dolor de cabeza. Los primeros días con el tratamiento con estimulantes es relativamente frecuente que los niños se quejen de dolor de cabeza. Y si es un síntoma que es muy frecuente o muy invalidante pasada la primera semana, lo debes de comentar con el médico. Okay. Aquí tenemos a Patricia Alejandro que nos dice, ¿existe una posibilidad que en el TDAH no se produzca melatonina de forma natural, ya que le cuesta mucho dormir y conciliar el sueño? Duerme pocas horas y se despierta muchas veces en la noche. No, la asociación esa no es así, ¿vale? La asociación viene por otro lado, viene por el lado de la comorbilidad. Como hemos comentado antes, igual que hemos dicho que el TDAH tiene más riesgo de asociarse con otros trastornos, que podía ser un TEA, que podía ser un trastorno de conducta, que podían ser TIC, que pueden ser trastornos de aprendizaje como una dislexia. También viene que el 50% de los niños que tienen TDAH van a tener trastornos del sueño, ¿vale? Pero viene como una entidad aparte. Una cosa que sí hacen las personas con TDAH, o más por lo menos que las personas que no tienen TDAH, es que les encantan las pantallas, que es el motivo de esta charla, y estar visualizando pantallas la hora previa a acostarnos sí que baja el nivel que tenemos de melatonina endógena, y eso sí hace que nos cueste quedarnos dormidos. Entonces muchos niños a esa hora, para relajarse los padres, les dejan que estén con el móvil, con la tablet, y eso sí hace que se suprima el pico que iban a hacer de melatonina, ¿vale? Ok, tenemos a Jesse Borges que dice, mi hijo de 7 años inició la medicación con metilfelinato. El cambio académico se ha notado bastante notable, pero nunca le hicieron las pruebas neurológicas. Si todos los testes están bien, está este procedimiento
Ok, yo me imagino que lo que ella quiere preguntar, que por no hacerle la evaluación neurológica, que si está bien ese procedimiento. No sé a qué nos referimos con lo de la evaluación neurológica. Entiendo que no lo ha visto un neurólogo quizás, o nos referimos a Dice, los... pero nunca le hicieron prueba neurológica, sino que le medicaron esto. Me entra la duda, ¿a qué se está refiriendo? O sea, una exploración neurológica se le suele pedir a todos los niños con TDAH, porque a veces hay otras enfermedades que pueden parecer que son un TDAH y no son un TDAH, ¿vale? Si nos Claro, estamos también saber refiriendo... quién dio esta medicación, quién mandó a recetar esta medicación, sería importante porque la prueba neurológica es muy importante. Aquí tenemos a Celi Castro, puede tener un hijo con TDAH combinado y al año detectarse síndrome de Tourette también. Sí, hemos comentado anteriormente la comorbilidad que puede aparecer con trastornos de tics. Están los tics de los niños, los tics más normalitos, por llamarlos así de alguna manera, y luego los trastornos de tics más importantes como el Tourette. Y eso está incluido en la comorbilidad del TDAH. Es decir, tener TDAH aumenta el riesgo de tener un trastorno de Tourette. Ok, aquí, bueno, voy a seguir aquí haciendo una de las preguntas de nosotros acerca de lo que es, eh, nosotros cuando hablamos del TDAH también tenemos que tomar en consideración que aquí hay un proceso neurológico bien importante, en donde existe una alteración neurológica y en donde hay una alteración neurológica e inclusive en este procesamiento de información de sinapsis en sinapsis, en donde puede haber bloqueos en las áreas. E inclusive siempre le hablo a los padres, hay momentos en donde hay una alteración de conducta, queda aquí como un hueco, que debemos buscar la manera de saltarlo para que él vuelva a la normalidad y puede que ocurran varios huecos. Ahora, cuando se acelera el comportamiento, este ciclo se va repitiendo muchas veces. Ahora, neurológicamente podrías decirnos cómo podríamos acondicionar esta hiperactividad en el cerebro, cómo tú a nivel neurológico podrías darnos ejemplos de qué pautas podemos tomar, de cómo el padre puede orientarse a que existe hiperactividad, que existen estos huecos y que debemos tomarlo en consideración como un proceso normal. Nos estamos refiriendo a cuando aparece hiperactividad dentro del TDAH. Exacto. Sí. A ver, ¿qué grado de hiperactividad? Pues a veces los padres lo preguntan, ¿no? De qué es normal en un niño cuando ya deja esta impulsividad y esta hiperactividad de ser algo normal. Y muchas veces en lo que nos basamos en la repercusión que eso tiene. Tu niño puede ser inquieto, pero en el momento en el que no puede mantenerse sentado en clase, en el que no puede estar sentado para comer, sentado para hacer los deberes, ya se considera que debe de tener pues una energía excesiva o que él no es capaz de controlar. Y la impulsividad es igual. Tu niño puede ser un poco impulsivo, todos podemos ser un poco impulsivos en algún momento, pero cuando eso ya conlleva falta de respeto, cuando eso conlleva conflictos con los iguales, rechazo por los iguales, ya nos estamos pasando de eso. Entonces, en lo que nos basamos es en la repercusión del síntoma, ¿vale? No en que lo tenga o no lo tenga. ¿Eso está generando un problema? Sí, pues más probabilidad es que sea un TDAH. Si eso es algo controlado, todo el mundo puede estar un poco nervioso en algún momento, todo el mundo puede ser un poco impulsivo en algún momento, pero no llegamos a tener un problema en esas áreas. Ahora fíjate algo, los padres, los cuidadores y todas aquellas personas que pueden estar en el contexto de estos niños con TDAH hacen uso de lo que hablamos de las pantallas. De la pantalla hablamos del teléfono, hablamos de la tablet, cualquier aparato electrónico en donde logran tranquilizar al niño, por llamarlo así, pero vemos que al mismo tiempo causa una inatención en él y un desafío, pues yo tengo el aparato electrónico, estoy calmado, hay de ti que me lo vayas a quitar. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre, no, de repente nosotros no pensar qué puede estar ocurriendo, qué evento puede estar ocurriendo en el niño? ¿Cómo puedo yo acelerar un proceso de hiperactividad con un aparato electrónico cuando el contenido no es el más adecuado? ¿De qué manera me podrías hablar cómo las pantallas y la cantidad del tiempo altera a un niño con TDAH? Vale, hay varias explicaciones que yo creo que se unen para explicar lo que pasa en los niños con TDAH con el tema de la pantalla. Por un lado, hablamos de que el cerebro del TDAH está buscando siempre fuentes de estímulos y se encuentra con que en la pantalla tiene una fuente de estímulos inagotable, tanto estímulos visuales, estímulos auditivos, además van cambiando muy rápidamente, que es lo que le gusta al cerebro del TDAH, novedad. Entonces, eso hace que sea algo muy atractivo para el cerebro de un TDAH, por lo que rápidamente capta su atención. Eso por un lado. Por otro lado, cuando una persona con TDAH y sin TDAH está viendo una pantalla y lleva un tiempo,
si está viendo algo que le gusta, se libera una sustancia que se llama dopamina. Y la dopamina es la hormona de la felicidad. Cuando nosotros vemos algo que nos gusta, liberamos dopamina, tenemos una sensación placentera que hace que el cerebro busque seguir haciendo esa actividad para volver a sentir esa sensación placentera, con lo cual quiere seguir viendo la pantalla, vuelvo a liberar más dopamina, sensación placentera, y estoy metida en ese circuito del que es un poco difícil salir, sobre todo para un niño. Cuando estamos además haciendo esa secreción en picos de dopamina, en vez de tener un nivel un poco más estable, la dopamina también controla lleva el control motor. Y eso hace que cuando cortamos la pantalla, después de llevar al niño 3 horas viendo la tele, tenemos al niño súper nervioso, corriendo por el salón, se sube al sofá, es súper impulsivo, súper irritable, todo le molesta, tira cosas, contesta mal, y todo eso se debe a que pensamos que la pantalla, de la pantalla hacia el niño no pasa nada, pero sí están cambiando cosas de los neurotransmisores y de la química cerebral por dentro, y lo que vemos es la consecuencia de esos cambios químicos que hemos provocado con la sobreexposición a la pantalla. Ok, fíjate, aquí tenemos a Plus86 que dice, hago bien con controlar las restricciones del TV a mi hijo de 5 años con actitudes desafiantes y crisis emocionales. Exactamente, haces bien. Con esa edad hay ya recomendaciones de las principales asociaciones de pediatría que se han dado cuenta que en los niños pequeñitos hay problemas de lenguaje, problemas de sociabilidad con la exposición a las pantallas, y en los niños que son un poquito más mayores vemos que hay problemas de atención, hay problemas de aprendizaje y hay problemas de conducta. Si ya hablamos de personas con TDAH que tienen problemas de atención y muchas también tienen problemas de conducta y unimos una sobreexposición a las pantallas, lo que vamos a encontrar es un aumento de estos síntomas, más inatención, más impulsividad y más problemas de conducta. Por ello es importante, y ya las principales asociaciones de pediatría se han manifestado al respecto, de limitar los tiempos de pantalla en los niños, porque antes se pensaban que eran inocuas y cada uno podía decidir en su casa lo que hacía, pero están llegando tantos niños con problemas a los centros de terapia y a los neurólogos que han tenido que acordar unas limitaciones. Entonces, la Sociedad Española de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Canadiense de Pediatría, todas se han manifestado y han puesto unos límites por edad. En cada grupo de edad hay un límite tope de no pasar con la pantalla. En tu caso, si tu niño tiene 5 años, el tope son 60 minutos al día. En esos 60 minutos hay que incluir todas las pantallas de tele, tablet, móvil, si juega videojuegos, todas las pantallas que se usen con un objetivo recreativo, ¿vale? O sea, ahí quitamos las pantallas que sean para un propósito de aprendizaje, si se usan para el cole, para cosas de deberes, pero las que se usan para jugar, en el caso de tu niño de 5 años, serían 60 minutos al día para que no se afecte más la atención y el desafío ese que comentas. Pero fíjate que hay un detalle con estas pantallas, que las pantallas en vez de incluir, excluyen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en un chico tanto tiempo que cómo el niño llega a interactuar, cómo el niño llega a establecer valores, cómo el niño por correspondencia, porque actualmente vemos de repente en una reunión que el niño quiere sacar el teléfono, o de repente vemos que está almorzando y no quiere dejar el teléfono, y nosotros tenemos que habituar. Aquí tenemos a Daisy Rengelo, que dice, yo a partir de las 6 p.m. no dejo que mi hijo vea TV o alguna pantalla. Lo hice por intuición y no por alguna recomendación. Saludos a Nelly Fuentes, que también está conectada. Déjame ver si aquí hay otro comentario. Tenemos a Jessy Borges. No lo ha visto un neurólogo. Su pediatra de desenvolvimiento, estamos en Portugal. Ahora tenemos aquí a Carga, que nos dice, no veo que están abordando. Ok, aquí está el tema de las pantallas, que la empezamos a abordar. Ahora, ¿qué pasa con estos juegos que resultan tan importantes para estos niños con TDAH, pero que al mismo tiempo conllevan al componente de la ansiedad? Fíjate que hay algo importante que inclusive en la ciencia se ha determinado que hay juegos que tienen que ser totalmente restringidos porque llegan a conductas muy desafiantes y de repente vemos que el niño tiene comportamientos disfuncionales y trae como consecuencia al mismo tiempo crear un vicio y darnos cuenta de que el niño se está enviciando con un aparato electrónico y está desconectando de su realidad. ¿De qué manera tú crees que existe el acondicionamiento de estos niños con TDAH con los videojuegos?
Igual que pasaba cuando veían una pantalla o YouTube mucho tiempo, cuando están con los videojuegos se activa el mismo mecanismo que hemos comentado antes, este de liberación de dopamina, y lo que se activa este circuito que yo he explicado antes es el circuito que se llama de recompensa cerebral, que se va a activar cuando tenemos una gratificación inmediata. Hago algo y tengo una recompensa inmediata y es que me encanta pues porque he conseguido un punto o me han dado un me gusta o lo que sea. Pero es algo que se establece muy rápido. Y ese circuito que se activa, este sistema de recompensa, es el que está en la base de cualquier comportamiento adictivo, no solo a los dispositivos tecnológicos, sino que también está descrito al alcohol, a las drogas, a cualquier situación. Al principio no se sabía por qué había niños que cuando los padres les quitaban la pantalla se ponían tan agresivos, gritaban, tiraban cosas. No lo entendían hasta que pudieron comprobar que estaba involucrado este sistema de recompensa que ya se ha visto en otras adicciones. Entonces, realmente es que hay niños con TDAH que están muy predispuestos a este circuito de recompensa, a estar enganchados, y nada más que tienen ese feedback positivo, esa sensación agradable, el cerebro entra muy fácil en bucle y se queda con ese enganche. Fíjate, aquí tenemos a Alexa Kemi 20, que ella necesita una orientación de cómo detectar en adultos el TDAH porque ella tiene 24 años. Igualmente buscar un especialista y buscar una evaluación neurológica. Ahora fíjate que aquí tenemos a Plus 86. Mi hijo fue diagnosticado con TEA y TDAH, Asperger, y jamás hicieron examen psicológico o neuronal. Solo recetaron Respiridal. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Considero que tienen que ir al neurólogo y hacer una valoración. Si el niño ha entendido que aparte de TDAH tenía TEA, también hay que hacer ahí otras pruebas médicas. Una cosa es que no se hagan pruebas médicas en un niño con TDAH y otra cosa es que no se hagan en un niño que tiene TEA. El TEA tiene un protocolo aparte y hay una serie de pruebas que hay que hacer. Entonces, no veo que sea solo de recetar, ¿vale? Entonces, sí, hay que hacer un... Yo te voy a explicar algo que ocurre en estos casos así en Portugal. Existe la referencia de un médico general, que es el pediatra, y el pediatra determina muchas cosas. ¿Y qué ocurre? No existe lo que es el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque es muy pequeño para que vaya a ir un neurólogo. Entonces, ¿qué ocurre? Si no existe la disposición del médico que lo recetó y siente el padre la duda, debe buscar un neurólogo privado y que lo pueda orientar. Si en el caso del público no, ¿para qué? Para tener una incidencia, porque estamos hablando de una medicación en un niño muy pequeño. Ahora tenemos a Mara Leona, que dice, mi niño tiene 6 años, fue diagnosticado con TDAH impulsivo en control neurológico por convulsiones desde 1 año. Mantiene la medicación del ácido valproico y no controla esfínteres. ¿Es por la medicación? Ahí es que ya nos metemos en otro tema. Ahí parece más que puede ser un TDAH secundario, porque tener crisis de 1 año no es algo habitual. Y si todavía sigue con el de Paquín, entiendo que es una persona que es epiléptica. Sin saber qué tipo de epilepsia, es que hay algunas epilepsias que generan problemas de atención. Entonces, claro, no sé si no está controlando esfínteres porque tiene esa inmadurez de un TDAH asociado, o si la epilepsia está generando esa inmadurez y el TDAH y la falta de control de esfínteres son secundarios a su propia epilepsia. Ahí me faltaría información. Ok, fíjate que Aplaus dice cómo puede el psicólogo o neurólogo diagnosticar un TDAH y qué pantallas electrónicas afectan si no hace un estudio enfocado. Fíjate algo importante, al saber que ya tenemos un TDAH, ya de por sí el TDAH es hiperactividad, más déficit de atención, más concentración. El uso y el delimitar al niño quedarse con un aparato electrónico, lo que va a hacer es un retroceso en su comportamiento, porque en vez de involucrar, lo vas a llevar a otra. Si existe impulsividad al mismo tiempo, yo tengo que regularizar y ser yo el que module esto. Entonces, ¿qué ocurre? Si ya existió un diagnóstico de TDAH por parte de un especialista, ¿ok? Y es evidente que nosotros debemos regular estas pantallas de la manera más rápida posible. Tenemos a María Liz 9. Mi hijo tiene poca tolerancia a exámenes de laboratorio y aseo personal, por lo menos a cortarse las uñas, limpiarse los oídos, y eso es fatal. No lo soporta y tiene algo. ¿Tiene que ver con el trastorno? A veces la inmadurez que hemos comentado que acompaña al TDAH hace que tengan comportamientos que recuerdan a niños más pequeños, y para temas de aseo básico, de autonomía básica, los padres tienen siempre muchas quejas. El tener que repetir para desayunar, para vestirte, para lavarte, asegurarse de que se han limpiado cuando salen del baño, están muy encima.
incluso cuando ya son edades que los padres dicen, no entiendo cómo tiene esta edad y yo tengo que seguir atándole los cordones, asegurándome tanto de todas las cosas. Entonces, en ese sentido sí que puede tener un poco de relación con el trastorno. Ok, ahora fíjate, aquí tenemos saludos a Victoria, que nos dice que ella tiene TDAH, tiene 14 años, ella considera que es un terremoto. Aquí tenemos a Plaus, que ya contestamos la pregunta acerca de cortar las uñas. Y bueno, yo me voy a focalizar nuevamente en el tema. Ahora escuchando lo fantástico que son los celulares, lo que tienen, fíjate las tendencias de estos nuevos aplicativos que tienen el TikTok, que tienen todas esas cosas que les gustan a los niños, que los atrae y al mismo tiempo hay algo determinante. Nosotros tenemos un déficit de atención que lo focaliza en que hay comportamientos de repente que en las redes sociales tenemos que ver cómo se manejan. ¿Qué piensas tú de explicarle a los padres el vicio del videojuego más el vicio de los aplicativos de las redes sociales que no permiten que el chico tenga atención y lo que hace es retroceder a nivel conductual? A ver, ahí muchas veces hay papás que vienen a consulta y dicen, mi hijo no creo que tenga un déficit de atención porque puede estar mucho rato sentado jugando a los videojuegos o viendo YouTube o lo que sea. Nosotros tenemos que diferenciar que una cosa es concentración y otra cosa es atención. La atención es algo involuntaria y siempre que haya algo que nos llame la atención, sea que nos toque, sea que se caiga algo delante nuestra, automáticamente hacemos una respuesta sin pensar hacia ese estímulo. Sin embargo, la concentración es algo voluntario y es algo consciente. Es decir, yo tengo aquí unos folios, me los tengo que estudiar porque mañana tengo un examen y voy a centrarme. Eso lo estoy decidiendo yo de forma consciente y voluntaria y eso es la concentración. Entonces, nunca podemos decir que ante algo que simplemente me gusta, el quedarme mirándolo me está trabajando la concentración porque no lo es, ¿vale? Ahí la atención me la capta cualquier cosa que pasa a mi alrededor o cualquier cosa que me gusta. Pero no estoy trabajando para nada la concentración, que es algo voluntario y que es algo que supone un esfuerzo. Entonces, desde luego, los videojuegos y las pantallas no van a provocar eso. Y tampoco aquí se trata de demonizar las pantallas, que por supuesto vivimos en una era digital y hay que utilizarlas, pero hay que saber o establecer unos hábitos saludables en relación con las pantallas. No pueden estar los niños pequeños todo el día con la pantalla. Hay niños ya que no quieren ir al parque, que quieren estar todo el día con la pantalla. Entonces, hay muchos tipos de juego, tienen que tener juego físico, tienen que tener juego imaginativo, tienen que tener juego social, no solo juego digital, ese no es el único juego que existe, ni eso es saludable para el cerebro de un niño. Sí, hay una cosa que es importante, cómo los juegos pueden permitir la estimulación de algunas funciones que pueden ser de dificultad para este niño. Porque fíjate, en el déficit de atención hay muchos niños que tienen dificultades motoras. ¿Cómo nosotros podemos hacer por medio de lanzar pelotas, de tener cualquier tipo de contacto con objetos, interactuar? Y una cosa es que es importantísimo que cuando nosotros hablamos de regularizar las pantallas, tenemos que darnos cuenta que existe un componente necesario en el TDAH, establecimiento de rutinas. Y como tú muy bien hablaste del estándar de los 5 años, 60 minutos, bueno, lo voy a ir dividiendo, hacemos esta cantidad de conductas, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, y se cubren los 60. Ahora, ¿tú podrías orientarnos en dónde está esa información acerca de los topes de las edades? Porque aquí están preguntando acerca de eso. Pues eso se pueden meter en la página, por ejemplo, yo que resido en España, en la página, en la Asociación Española de Pediatría, en la AEP, si pones en Google AEP y pones pantallas, te van a dirigir hacia artículos relacionados con esto que estamos comentando, ¿vale? Si ponemos la información de la Academia Americana de Pediatría, la APA, también podemos ver qué límites, porque son muy parecidos a los límites que se establecen en España y en el resto de países del mundo, ¿vale? Pero hay que poner recomendaciones, pantallas, a AEP o APA o la asociación que queramos mirar para comprobar esto, pero esto ya lleva varios años que está en ejecución. Lo que pasa es que pienso que no se le da la suficiente divulgación o la divulgación que merece, porque, vamos, para mí, que yo pregunto, como en la consulta vienen niños con retraso en el desarrollo, con TDAH, yo siempre estoy preguntando por el tiempo de pantalla y te puedo decir que cumplen las recomendaciones menos del 5% de las familias. Entonces, realmente esta información yo creo que no se está dando. A lo mejor en los controles de niños sanos de pediatría se debería de recordar a los padres porque luego vienen con unos horarios y con unos trastornos de conducta secundarios a las pantallas, tengan o no tengan TDAH, que eran claramente evitables.
No, y algo importante que tienen que tomar en consideración, la pantalla no puede utilizarse como un reforzador. Porque ¿qué ocurre? Yo voy entonces a alcanzar esta conducta para que mi mamá me deje ver el televisor o, o estar con el teléfono. Tenemos que darnos cuenta que esto es un recurso que puede ser manejado a tanto tiempo. E inclusive yo puedo suprimir un poco el tiempo si veo que el comportamiento de él no se adecua. Pero yo no lo puedo poner como una recompensa, porque esto altera, causa ansiedad y el déficit de atención no mejora. Ahora tenemos Victoria Gómez, dice, yo tengo TDAH y tengo 14 años, al estar con el móvil me complica mucho hacer las otras cosas. ¿Ok? Aquí tenemos a Princesita, que en los tiempos igual, lo que tú nos dijiste. Tenemos aquí a también cómo limitar cuando cada vez piden los profesores trabajo que obligan a usarla. Fíjate que en este tópico yo quisiera contestarlo, porque hay algo muy importante que nosotros tenemos que manejar con nuestros hijos. El teléfono primero es un medio informativo, que es para yo poderme comunicar contigo y resaltar cuál es el valor principal. Te ayuda a recrearte, sí, pero ¿qué pasa cuando existe una edad escolar que requiere de un internet para poder nosotros investigar? Delimitar, mira, estás en este proceso y lo vas a utilizar para esto. Nosotros tenemos que establecer cuáles son las reglas de los celulares, porque si los celulares son vistos solamente para tener videojuegos, ahí se pierde el objetivo del celular. El celular es para nosotros tener comunicación cuando estás en la escuela, si tienes una necesidad, y lo otro es opcional, que se puede hacer cuando tú estés en el estándar de casa. Es importante no tornar de que es que el profesor manda, el profesor lógicamente tiene que mandar, y hago esta colisión porque no se puede desfasar que el muchacho investigue. Es importante que investigue, que sería uno de los aportes del celular. Ahora, tenemos a Carva 40, dice, ¿cuál es el tiempo recomendado? Aquí también lo mismo que tú nos habías dicho. Me pregunto, la verdad me cuesta mucho controlarlo. Noeli nos dice, mi hija tiene un TDAH con un trastorno de ansiedad de 7 años. Saludos desde Argentina. Aplausos nos dice, el distinto trabajo o estudio con la PC, ¿qué tiempo absoluto de ocio y aislamiento con el celular y la PC? Nos habla del tiempo de ocio y de aislamiento. Tenemos aquí tanta gente bonita, déjame ver si aquí hay otro comentario. Entonces, fíjate, yo voy a seguir abordando un poco este tema, pero no creo que podamos hoy terminarlo. Quería preguntarte, Teresa, ¿tú crees que pudiésemos ir a la tercera parte de este tema? Porque no hay manera de poderlo terminar y quería saber la gente si está interesada en irnos a una tercera parte, porque hay preguntas muy interesantes que no quisiera dejarlas de hacer. Mientras ellos van contestando, voy a leer esta pregunta de Nairobi 25. Tengo una hija con 1 año y 8 meses y no atiende a su nombre. Eso me preocupa. Ella vive en un mundo muy distraída e hiperactiva. Fíjate, es una de las características también. Tenemos también a Tanten, que nos dice cómo se puede hacer con 12 años. Con 12 años a veces se hace pipí en la noche. Eso puede estar relacionado con lo que hemos comentado antes de la enuresis que se relaciona con el TDAH. Eso todavía está descrito. Si ven que ya está suponiendo un problema, pueden ir al nefrólogo, que ahora se hace estudio para descartar patologías y también se ponen algunos tratamientos, porque en la adolescencia les puede afectar un poco la autoestima seguir con el tema de la enuresis. ¿Sí? ¿Ok? Dicen que el TDAH y los niños no son hiperactivos, me dijo una neuróloga. Son niños muy tranquilos, de verdad. ¿Tienen eso? Según el TDAH, o sea, podemos tener un TDAH subtipo inatento que puede ser súper tranquilo. Exacto, y podemos tenerla, eso depende de la clasificación. Aquí dice Desi Rengelo, a mi hijo a mi hijo yo en una oportunidad le mediqué con melatonina por recomendación de pediatra y apenas esta edad lo va a ver la neuróloga. ¿Por qué se lo pedí yo? Bueno, fíjate lo que ella está diciendo, que ella misma recurrió a ese recurso porque ella no le había diagnosticado. Aquí tenemos, gracias por la difusión de esta información tan relevante. Tenemos a Rosy, aquí hay otra, vivir con un TDAH, dice, me acabo de conectar, qué tema más interesante. ¿Ok? Quería saber si quieren ir a la tercera parte. Por favor, podrían repetir los subtítulos del TDAH y sus siglas. ¿Ok? Vamos a ver aquí, tenemos a Felicidad, tenemos, déjame ver,
Quisiera saber si quisieran irnos a la tercera parte, porque el tiempo se está agotando. Mi hijo aún no sabe que tiene TDAH combinado, o se aún, ya, o si aún, a ella no sabe si aún decírselo. Él tiene, creo que es pequeño este niño, por lo que había oído. Fíjense que hay algo que nosotros tenemos que tomar en consideración. El TDAH no es una enfermedad, simplemente es un trastorno que puede tener cualquier persona y tenemos que verlo como una oportunidad distinta de nosotros manejarlo. Por tanto, debemos nosotros hablarle claramente. Pero, ¿qué pasa? No utilizar esto es que porque tú tienes TDAH es que tú te comportas así. Ahí es cuando nosotros hacemos la diferencia. Pero yo pienso que es importante que los niños puedan tener su orientación. Aquí dice, es un tema muy interesante. Irán dice, por favor, está haciendo una información, muchas gracias a las dos, súper interesada, esta información muy valiosa que nos ayuda a los padres. Sí, por favor, nos dejan estos likes, necesitamos. Entonces, fíjate, Teresa, tenemos que irnos a la tercera parte porque realmente el tiempo no nos da, pero quería seguir leyendo porque hay varios comentarios. ¿Hay alguna medicación que sea para la atención que no afecta al tic de Tourette? Sí, hay un grupo de tratamientos para el TDAH que se llaman los fármacos no estimulantes y que están indicados en casos de TIC o Tourette, sí. Ok, aquí dice que sí, que quieren la tercera parte. Ahora, Pupit dice 55, hola, ¿cómo explicar a mi niño que tiene cuando sufre TDAH? ¿Pero qué edad tiene el niño? Ok, déjame ver aquí. Pitut, si puedes contestarnos eso, ¿qué edad tiene el niño? Aquí dice Cristi KJ, gracias por la encantadora información. Desi dice, tiene 11 años, no sé cómo abordarlo, ya que es grande. Este es el caso de la señora que quiere informarle. Con 11 años le puedes explicar cosas, a lo mejor no decirle el nombre TDAH, pero sí le puedes decir que igual que a él le puede costar mucho, no sé lo que en el caso de tu niño cuál es el síntoma principal, pero si es el control de impulso o es la atención, pues tú se lo puedes decir, porque si no también los niños se frustran. Si tú le dices, no, no pasa nada, no pasa nada, no, él verá que los otros niños están sacando buenas notas o aprueban y él no, y él se está esforzando, entonces pues tú le puedes decir, bueno, pues a ti te cuesta un poco la atención, igual que hay otros niños que le cuesta la actividad física o tienen un problema de que no ven bien y le han puesto gafas. Pero eso no pasa nada porque lo podemos trabajar o podemos ir a pedir ayuda y además poco a poco vas a ir mejorando y en el futuro no vas a tener ninguna repercusión o apenas nada. Entonces, bueno, se puede animar, se puede motivar, pero a un niño mayor tampoco le puedes decir que no pasa nada, porque eso va a generar mucho sufrimiento por dentro porque él sí se está dando cuenta de que hay algo diferente en relación con los iguales. Bueno, y fíjate que estos niños que tienen déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, al mismo tiempo tienen vacíos. Y a veces ocurre una cantidad de conductas que ellos ni siquiera logran entender porque están totalmente disociados de la realidad. Y es importante también darle en consideración que estos comportamientos recurren en él y que es algo que él debe tener en alerta o utilizar una clave para que él sepa que puede haber un evento como este. Ahí dice Mariana, ¿es correcto utilizar inhibidores a través de la medicación para el control de esfínteres nocturnos? Con inhibidores no sé a qué se refiere en concreto. Inhibidores a través de medicamentos para el control de esfínteres. Eso es lo que nos dice. Hay un fármaco que se utiliza para intentar controlar, no sé si nos estamos refiriendo al mismo tratamiento. A partir de cierta edad sí que se pueden utilizar esos tratamientos que ayudan a retener más tiempo la orina para intentar aguantar la noche sin hacer pipí. Pero eso lo tiene que valorar un nefrólogo y tiene que haber descartado patología un nefrólogo antes de ponerlo. Ok, tenemos a Anaísa Bella Velo, que dice cómo lo hacemos con esos padres que nos critican y machacan por todo, hasta por respirar. Dice también Maricelis, gracias por la información, va para la tercera parte. María de Morena dice, es muy importante la información para las pantallas, interesante algún tip para explicarle a los niños la restricción, eso lo vamos a hablar en la tercera parte. Y Nelly Fuentes dice, ¿cuál sería la edad mínima adecuada para decirle a un niño con TDAH? ¿Cuál sería la edad mínima para decirle?
Es que depende mucho de cada niño, porque cada niño tiene una madurez diferente. Hablamos de que en el TDAH hay un retraso en la maduración de varios años. Eso significa que habrá gente con un año de retraso a nivel de esa madurez que estamos buscando y niños con 4 o 5 años. Entonces, depende de en qué grado de madurez esté nuestro niño para poderlo entender. A partir de la adolescencia lo suelen entender bien todos, mientras se explique con cariño y se expliquen bien las cosas. Y nunca buscando una excusa. ¿Vale? Ni que ellos cuando muchos lo han sabido, cuando han sido pequeños, lo utilizan en contra de los padres. No, he sacado un 4 porque soy TDAH. No, le he dado una torta a fulanito porque soy TDAH. Entonces, no queremos eso, porque ese niño estaba claro que no tenía la madurez para haber recibido esa información, porque no lo está usando bien. Nosotros queremos darle la información para que él no se frustre y él sepa por qué están pasando las cosas y que su mamá se está encargando, lo está llevando, se le está tratando para que todo vaya bien, pero no para que él tenga una excusa para hacer lo que le dé la gana y ya está, como tengo TDAH, pues está todo bien. No, y fíjate que eso simplemente es una etiqueta que él mismo estandariza. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy diabética, le voy a decir a todo el mundo que yo no puedo hacer las cosas porque soy diabética. Darle a explicar que la realidad de las etiquetas que él se quiere poner, se la puede poner cualquier persona. Yo soy mamá, por tanto, tú me respetas. Yo puedo poner muchas etiquetas. Entonces, hay algo importante, es de qué manera darle cuenta de que no tiene valoración ponerse esa etiqueta. Ahora, Desi Regeno dice, intento e hiperactividad, exacto. Eso es lo que pasa en el colegio. Ya se están dando cuenta de que se concentra, de que no se concentra. Es decir, no habían captado esta información. Bueno, ya se nos agotó el tiempo, Teresa. Que nos podrías decir por dónde te podríamos conseguir en las redes sociales, por favor. Pues estamos en el perfil de Todo TDAH, donde publicamos casi todas las semanas contenido para los papás que quieran estar actualizados. También ponemos de vez en cuando contenidos para TDAH adultos. Y bueno, tenemos ahí una comunidad ya bastante grande, que estamos ya rondando los 20.000 seguidores, con lo cual estoy súper orgullosa, que las mamás se dan apoyo mutuamente, se ayudan un montón. Y nada, y os esperamos allí a todos. Bueno, si puedes copiar ahí mientras que yo cierro el live, por favor. Bueno, gente bonita, y que seguir a todo TDAH, una mujer maravillosa, Teresa Andrade, que nos tiene herramientas valiosísimas. Bueno, como especialista en el TDAH, les digo, deben cuidar y restringir lo que son en los tiempos en las pantallas electrónicas, los tiempos, porque estas pantallas muchas veces nos inhiben la atención y la concentración y no nos permiten que los niños puedan interactuar. Evaluando el contexto de la realidad presente, se ha perdido mucho la interacción social de los niños por causa de las pantallas electrónicas. Tenemos que tomar y retomar este aspecto tan importante. Lleven a los niños a los parques, compartan con ellos con actividades lúdicas que sean, ya sean juegos de mesa, pero siempre busquen la interacción de que compartan con ellos para que ellos empiecen a interactuar con normas. El celular y el televisor y todos esos componentes electrónicos no establecen un límite de normas. Nosotros sí, y sobre todo hacemos humanizar más a nuestros hijos con TDAH. Bueno, yo muy contenta como todos los domingos de haber interactuado con ustedes. Muchísimas gracias a toda esta gente bonita, a ti, Teresa, Andrade, un abrazo y nos vemos para la tercera parte, así que pendiente de las publicaciones. Un gran beso, chao. Adiós.